Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Liliana Córdoba y hoy quiero enseñarles a hacer estos contenedores de tela, re prácticos, re lindos, que en pocos pasos y con pocos materiales van a poder hacerlo. Podemos elegir distintos estampados de tela, así como distintos tipos de tela para poder realizarlos. También es indistinto la tela que quede para afuera o para adentro, ya que es reversible, entonces de acuerdo a cómo lo armemos, es como la tela nos va a quedar en el contenedor. La verdad, para hacer estos contenedores, la tela que utilicé para el lado de afuera es una tela de algodón al 100%. Son telas muy prácticas porque son fácil de cortar, fácil de coser, fácil de planchar y no se deshilachan. Para el interior, en este caso me gustó esta tela, tiene nylon, pero es bastante útil para poder realizar el proyecto. Son telas que se deshilachan un poquito más. En este caso utilicé una tela que he descubierto hace poco, se llama Silver, es impermeable y de acuerdo al uso que le demos al contenedor, nos puede ser muy útil esta tela. Esta tela impermeable viene en distintos colores, o sea que de acuerdo al proyecto que utilicemos la vamos a poder utilizar. Ven, en este caso también la tengo en este color que es un color medio violeta. La verdad que de acuerdo al uso los podemos utilizar. También podemos utilizar telas de algodón al 100%. La verdad que son bastante nobles estas telas. Bueno, en el caso del proyecto que vamos a realizar hoy, utilicé telas que son todas de algodón. O sea, para afuera utilicé una tela estampada al 100% algodón. Y para el interior, en este caso utilicé una tela lisa de algodón también. Y para darle un poco de firmeza a nuestro proyecto, utilicé paño Lenzi. Este paño Lenzi a mí me gusta usarlo mucho porque es un poco más grueso que una friselina, un poco más fino que un paño Lenzi común, pero nos da la firmeza que queremos para este proyecto. También para este proyecto vamos a utilizar distintos hilos que pueden ser al tono o contrastante en la tela, o sea que muchas veces queda lindo que la puntada se vea, pero queda a elección de cada uno qué hilo o tela, ¿no es cierto?, elegir. También vamos a usar alfileres, vamos a usar broches, como generalmente usamos en los proyectos. Voy a utilizar pies, puede ser el pie para cierre o el pie para patchwork. A mí me gusta mucho el de patchwork, la distancia que le da de costura a la orilla. Pero si no, pueden utilizar el pie común. Para cortar el paño Lenzi, a mí me gusta utilizar una tijera que sea la común de papel. Y para cortar telas utilizamos una tijera de tela. Vamos a hacer marcaciones, así que vamos a usar lapiceras. Para tomar medidas podemos utilizar 1 centímetro, podemos usar una regla. Y si no, también se puede utilizar estas reglas acrílicas de patchwork que vienen en pulgadas. La verdad que este tamaño de regla es bastante práctico. Va a ser de la medida que vamos a utilizar para realizar este proyecto, que es de 9 pulgadas y media por 9 pulgadas o de 24 centímetros por 24 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Con esta medida que tengo voy a cortar un cuadrado de la tela estampada, un cuadrado de la tela lisa y un cuadrado del paño Lenzi. Las tres en la misma medida. Vamos a trabajar primeramente con la tela estampada, o sea que vamos a dejar el forro a un costado y vamos a trabajar con la tela, que en este caso sería la tela exterior, y el paño Lenzi. Pero lo que vamos a hacer es sujetar esa tela al paño Lenzi por medio de una costura alrededor. Pero antes de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ustedes fíjense, el contenedor tiene como una base cuadrada. Yo lo que voy a hacer es marcarlo un poco más a esa base para que cuando el contenedor esté hecho nos quede bien paradito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el paño Lenzi y le vamos a hacer marcaciones con una lapicera. Vamos a marcar varias líneas como para que nos quede un cuadrado marcado en el medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
El lado yo les había dicho que tiene 24 centímetros. Vamos a marcar a los 8 centímetros y a los 16. En cada lado vamos a marcar un punto y después vamos a hacer las líneas correspondientes. Entonces nos van a quedar 2 líneas, ¿no es cierto? Y 2 líneas del otro lado, y nos va a quedar un cuadrado formado al centro. Yo de cualquier forma en la descripción les voy a pasar la foto de cómo les va a quedar esto. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que lo marcamos, del otro lado vamos a colocar la tela estampada, la vamos a sujetar con alfileres para luego pasarle toda una costura alrededor para sujetar la tela al paño Lenzi. En este caso no vamos a pasarle costuras que muchas veces sabemos hacerle por el centro o algo, sino que solamente por la orilla. O sea que colocamos bien que coincidan todos los lados, las 2 telas, y ahí vamos a sujetar con una costura común lo más cercana a la orilla. Esta costura no se va a ver en el trabajo final, o sea que ahora la única función que cumple es sujetar la tela al paño Lenzi para que después podamos seguir trabajando con el proyecto. Podemos elegir una puntada que sea un poquito más larga que la común, o si por ahí quieren con aguja e hilo se puede llegar a hilvanar. A mí es lo que me gusta del patchwork, no me gusta mucho usar la aguja y el hilo. Entonces eso es lo que tiene lindo el patchwork, que la mayoría de las veces no hace falta hilvanar, sino que sujetando o con broches o con alfileres podemos realizar las costuras. Entonces pasamos bien por los 4 lados, bien completa la costura para sujetar ambas telas. Recuerden que si les gusta el video, me pueden poner un like, lo pueden compartir, y si no se han suscrito, se pueden suscribir para saber cuando subo otro video nuevo. Entonces, acá ya tenemos la tela sujetada al paño Lenzi, retiramos los alfileres, vamos a cortar los excedentes de hilo y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que tenemos marcado del otro lado las líneas que les había dicho que teníamos que marcar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar una costura por ese cuadrado. Es como que después en el proyecto final ese cuadrado de tela queda bien demarcado con costura. Entonces ahí, con una costura común, le podemos hacer un zigzag o alguna puntadita decorativa, pero con una costura recta ya nos queda lindo el proyecto. Entonces pasamos y que nos quede bien marcado ahí el cuadrado. Entonces nos quedó de un lado y del otro lado nos quedó bien marcado el cuadrado con la costura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a tomar la tela, que sería en este caso para el interior, o recuerden que es indistinto el lado que va a quedar para afuera. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, antes de colocar el forro, no lo vamos a colocar el forro, vamos a doblar nuestro trabajo, vamos a sujetar con broches y ahora sobre el lado donde está doblada ahí el proyecto vamos a marcar 5 centímetros sobre el lado que está doblado y sobre la orilla vamos a marcar un punto a los 3 centímetros. Y ahí vamos a unir los 2 puntos con una raya, que por ahí es donde después nosotros vamos a coser. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahí tomamos, en donde está el doblez, vamos a marcar 5 centímetros, marcamos 3 centímetros y ahí vamos a unir con una línea y por ahí vamos a pasar
una costura. O sea, estas costuras que vamos a realizarles es el que le va a dar la forma a nuestro contenedor. Entonces, ahí ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar una costura. Recuerden que en esa parte que está abierta rematemos un poco como para que quede bien firme la costura y cosemos. Cosemos de un lado y vamos a coser del otro. Recuerden, donde queda la tela que está encima abierta sería que unimos las dos telas, ahí rematen para que queden bien unidos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a abrir y vamos a juntar las otras esquinas. Vamos a sujetar con los clips y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a marcar 5 centímetros sobre la parte que está doblada y 3 centímetros para poder marcar la raya por donde vamos a coser. Entonces ahí, una vez que marcamos, hacemos la línea y hacemos lo mismo en la otra esquina que nos quedó. 5 centímetros, 3 centímetros en la orilla y marcamos. Y cosemos. Si ustedes, por ejemplo, quieren que sea un poquito más hondo el contenedor, pueden variar con 1 centímetro las medidas. En vez de 5 y 3 pueden ser 6 y 4. En este caso de que el contenedor, ¿no es cierto?, que el cuadrado en el que trabajamos primero es de 24 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar por donde cosimos esa punta que nos queda en excedente para que después no nos quede abultado el trabajo. Entonces cortamos las 4 esquinas. Bien. Y ahí ya nos va quedando a medio terminar el proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esto mismo lo vamos a hacer sobre la tela, que en este caso sería el interior. Vamos a doblar por la mitad, vamos a sujetar con los broches y vamos a realizar las mismas marcaciones que hicimos con la parte donde estaba el pañolensi. Vamos a marcar 5 centímetros sobre el lado doblado y 3 centímetros en la orilla. Vamos a unir los puntos, vamos a marcar la raya por donde vamos a coser. O sea que lo mismo que hicimos en la otra parte, que sería donde está el pañolensi y la tela exterior, es lo mismo que vamos a realizar en esta otra tela. Entonces recuerden, cosemos en donde están las telas, vamos a decir que se unen las dos telas, ahí recuerden de repasar con la máquina ida y vuelta como para que les quede bien sujeto, para que después no se le abra esa costura. Entonces ahí cosemos. También después vamos a cortar ese excedente. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo para sujetar las otras esquinas para hacer lo mismo que hicimos con la otra parte. Sujetamos y volvemos a hacer las marcaciones para realizar la costura. 5 centímetros del lado donde está la tela doblada, 3 centímetros y marcamos la raya. Si se fijan, la verdad que muy pocos pasos y muy pocos materiales para realizar este proyecto. Y la verdad que queda muy prolijo de un lado como del otro. Y si se fijan después en el trabajo terminado, no quedan costuras que se vean. La verdad que queda muy lindo esta parte. Hice un video de otro tipo de contenedor y fíjense que trabajamos distinto. Queda igualmente bonito, pero trabajamos de manera parecida, pero el contenedor queda distinto. Entonces acá cortamos esas esquinas sobrantes
Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sacamos los broches y ven, nos quedaron las dos formas iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La que tenía el paño Lenzi la vamos a dar vuelta para que la tela estampada nos quede del lado de afuera. Y tenemos esta otra tela, es como que vamos a colocar derecho con derecho y lo vamos a introducir adentro de la tela que cosimos, que estaba solita, que sería nuestra tela interior. Que coincidan todas las puntas de una tela y de la otra. O sea, con cuidado. Es como que ponemos una dentro de la otra y vamos a sujetar toda la orilla con broches o con alfileres, puede ser, que coincidan. La verdad que ya se van a dar cuenta cómo queda bastante prolijo, no les va a sobrar tela, sino que cabe exactamente uno en el otro. Entonces vamos a sujetar bien todos los costados, todas las puntas que coincidan, y más donde hace ese pliegue, ese corte ahí el contenedor. Entonces ahí colocamos bien los broches para luego realizar una costura para sujetar las dos telas. Entonces, una vez que la tenemos toda bien, que coinciden las dos telas y las tenemos bien sujetas, vamos a pasar una costura todo, pero vamos a dejar unos 4 o 5 centímetros sin coser, que es donde después nosotros vamos a dar la vuelta. Entonces cosemos y dejamos un pedacito sin coser y luego vamos a dar vuelta el trabajo por ahí. Recuerden, teníamos hecho una costura, que es la primera que hicimos para sujetar el paño Lenzi y la tela. Entonces fíjense de que esta costura quede un poquito más, o sea, como que la costura esta que hicimos en el paño Lenzi tiene que quedar como si fuera del lado de adentro. Cuando lo demos vuelta no se va a ver. Entonces ahí, yo en este caso utilicé un pie para cierre y me da una linda distancia para poder coser y después dar la vuelta. Entonces recuerden que vamos a dejar unos 4 o 5 centímetros para dar la vuelta. Generalmente a mí me gusta dejar poco para que después cuando lo demos vuelta hay que coser, es como que queda más prolijo. Pero siempre hay que, cuando damos vuelta el trabajo, con cuidado, lo que el espacio es muy pequeño, con cuidado y paciencia para hacerlo. Entonces cosemos todo alrededor para sujetar las telas. Con una costura recta común lo realizamos. Siempre teniendo cuidado en la parte de las esquinas para trabajar bien. Y hay una parte que también es como que hace también como una curvita, ahí también presten atención para poder coserlo. Por eso también les decía, para trabajar con un paño Lenzi que no sea muy grueso, para que no nos quede tampoco muy abultado el trabajo. Entonces ahí cosemos todo alrededor. Vamos a cortar las esquinas, las puntas, para que después cuando lo demos vuelta nos queden prolijas esas esquinas. Y ahí vamos a realizar pequeños cortecitos para que después la tela pueda ceder cuando lo damos vuelta. Son apenas unos cortecitos como para que la tela ceda, pero sin lastimar la costura que hemos hecho, o sea, no llegamos a la costura. Entonces, una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a dar la vuelta. Buscamos el lugar donde dejamos el hueco y con cuidado vamos trayendo las puntas y vamos dando vuelta el proyecto.
Recuerden que acá utilizamos telas de algodón, se pueden arrugar. En este caso, cuando vamos dando vuelta, la verdad que se arrugan bastante, pero podemos pasarle la plancha y se desarrugan fácilmente. Recuerden que si utilizamos alguna tela que no es de algodón, con la plancha, no utilizarla muy caliente para no quemarla. Entonces, con paciencia vamos a ir dando vuelta y nos podemos ayudar de la tijera. En este caso mi tijera no tiene tanta punta para no lastimar la tela. Entonces con cuidado vamos sacando todas las esquinas para que nos quede el proyecto bastante prolijo. Y ya falta menos para terminarlo. Entonces sacamos bien todas las esquinas. Y una vez que sacamos las esquinas, vamos a ir acomodando ahí bien las telas, ahí bien donde hace la curva. Vamos a acomodar bien las dos telas. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle otra costura como para sujetarle y para que quede prolijo ya nuestro proyecto, y también para poder, es una forma de coser la abertura que nos había quedado. O pasamos así, o también se puede hacer con aguja e hilo, con una puntada invisible, lo podemos realizar, y si no, así lo podemos, cuando pasemos esta costura ya queda esa abertura cerrada. Entonces colocamos todos clips. Esto lo ideal es planchar. Si nosotros planchamos nos va a quedar todavía más prolijo y nos va a permitir realizar mejor la costura. Pero ustedes van así acomodando las dos telas para pasarle la costura. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a coser. Que acá es donde yo les dije que podemos utilizar un hilo que puede contrastar en este caso en el color violeta, o puede ser al tono que no se note y se nota la costura en la tela, en este caso en la tela estampada. Entonces ahí vamos a pasar toda una costura que la verdad que le da un lindo detalle al proyecto. Entonces ahí cosemos pasando con cuidado por las esquinas y por la curva que se ha formado. Acá puede ser una costura un poquito más larga que la común porque esta costura es decorativa. También podemos utilizar un zigzag o alguna otra costura decorativa que tenga la máquina. Eso es indistinto y gusto de cada uno. Entonces ahí vamos cosiendo todo alrededor. Recuerden que estos contenedores los pueden hacer más grandes, los pueden hacer más chicos, mientras sean cuadrados iguales de las tres telas. Y de ahí también es como elijan para la forma, ¿no es cierto?, de la marcación de las esquinas. Si es más chico van a ser menos centímetros, si va a ser más grande van a ser más centímetros. La verdad que esta medida es como para poner un cuenco como para sopa, una de esas tazas grandes para consomé. Y bueno, así, ya pasada toda la costura, sacamos bien las esquinas, le vamos dando bien la forma y ya quedó listo el contenedor. Recuerden que es reversible, que pueden usar de un lado o del otro, y también la tela que quieran utilizar. Agradecida que me hayan acompañado y los veo en el siguiente video.